Diseño factorial de dos factores. Ejemplo número 1. En una fábrica de aceites vegetales comestibles, la calidad resulta afectada por la cantidad de impurezas dentro del aceite, ya que éstas causan oxidación y ello repercute a su vez en características de sabor y color del producto final. El proceso de blanqueo es el responsable de eliminar las impurezas y una forma de medir su eficacia es midiendo el color del aceite para generar una primera aproximación a la solución del problema. Se decide estudiar el efecto de la temperatura y el porcentaje de arcilla en el color del aceite, inicialmente a nivel laboratorio. El diseño y los datos de las pruebas experimentales se muestran a continuación. Y bueno, esta es nuestra tabla en la cual podemos observar que nuestro primer efecto es el porcentaje de arcilla, nuestro efecto A es el porcentaje de arcilla y nuestro efecto B es la temperatura. Y podemos ver que en cada uno de los efectos, por ejemplo en el efecto A, tenemos 4 niveles, los cuales son 0.8, 0.9, 1 y 1.1. Y en el efecto B, que es la temperatura, podemos observar que son 3. Y bueno, ¿para qué realizamos este tipo de experimento o este tipo de diseño factorial? Bueno, este se realiza para estudiar o calcular si el efecto A, que es en este caso el porcentaje de arcilla, y el efecto B, que es la temperatura, afectan dentro de nuestro proceso de blanqueo, el cual es el responsable de la calidad de nuestro aceite. Y esto se puede aplicar en muchos ejemplos. Y bueno, como primer paso tenemos lo que es capturar lo que vendría siendo nuestra tabla ya en Excel. Y bueno, aquí ya la tenemos con nuestro efecto A, que es nuestro porcentaje de arcilla, y nuestro efecto B, que es la temperatura, con sus respectivos niveles y sus asignaciones. Y bueno, como primer paso tenemos lo que vendría siendo calcular el factor Y, que bueno, es la sumatoria de las columnas o los niveles del efecto A. Que bueno, se calcula colocando el comando igual suma y seleccionando lo que vendría siendo toda la columna. Así con cada una de las columnas. Le damos enter y la seleccionamos. Y bueno, ya una vez calculado lo que vendría siendo los totales del efecto A, pasamos a calcular lo que vendría siendo los promedios del mismo. Que bueno, se calculan colocando el comando igual promedio y seleccionamos lo que vendría siendo la columna. Le damos enter. Y bueno, aquí lo tenemos. Y bueno, ya una vez calculado, procedemos a lo que vendría siendo calcular el factor YJ. Que bueno, los totales del factor YJ se calculan colocando el comando igual suma y seleccionamos lo que vendría siendo toda la fila del nivel de nuestro factor B. Digo, de nuestro efecto B, una disculpa, que son 3. Y bueno, así con todos estos efectos, niveles del efecto. Bueno, después de calcular los totales, pasamos a los promedios del mismo. Que bueno, colocamos el comando igual promedio y seleccionamos toda la fila. Así con todos. Igual promedio, así con todos los niveles. Bueno, ya una vez calculado los totales y los promedios, pasamos al paso 5, que vendría siendo la sumatoria total, que se puede calcular colocando el comando suma y sumando estos valores que tenemos aquí, que bueno, es el valor total y ya lo tenemos. Y bueno, ahora que hay que calcular el promedio total, que se calcula colocando el comando igual promedio y seleccionando todos los valores de nuestra tabla o todas nuestras réplicas. Bueno. Y bueno, antes de iniciar con nuestra tabla nueva es necesario recabar estos datos, que tenemos que es A y B. ¿Qué es A y B? A y B minúscula son los niveles de nuestros efectos. Como podemos ver, en nuestro efecto A son 4 y aquí los tenemos. Y en nuestro efecto B son 3 y aquí los tenemos. Y bueno, ¿qué es N minúscula? N minúscula es el número de réplicas que existen entre nuestros factores. Digo, entre nuestros efectos, una disculpa. Y aquí está. En este caso son 2 y aquí lo colocamos. Y bueno, n es el número total de réplicas que existen
en nuestro problema. Este se puede calcular colocando el comando igual contar y seleccionamos todas nuestras réplicas y le damos enter. Y bueno, como paso 8 tenemos que calcular la suma de las interacciones, que es la interacción entre nuestro efecto A y nuestro efecto B, lo cual se calcula colocando el comando igual suma, y aquí lo tenemos. En este caso sumamos las dos réplicas y aquí está. Y en este ejemplo, para otro acomodamiento, que en el efecto B con el efecto A, con el segundo nivel de cada uno de estos, y el acomodo es así, y así con cada uno de estos, colocando el comando igual suma y seleccionando las réplicas correspondientes y le damos enter. Y bueno, como paso 9 tenemos los promedios de las interacciones, que bueno, esto se calcula colocando el comando igual, seleccionando la sumatoria que teníamos entre el número de réplicas que existe en ellos, que en este caso son 2, así con cada uno de estos, y obtenemos sus promedios de cada uno de las interacciones entre nuestros efectos. Y bueno, antes de iniciar con lo que vendría siendo nuestra tabla ANOVA, vamos a observar las fórmulas, que bueno, y aquí las fórmulas podemos observar que existe una fórmula que es muy similar entre todas estas, que es esta, menos y al cuadrado entre n. Y bueno, para esto podemos calcular un factor común, que bueno, aquí lo tenemos. ¿Y cómo se obtiene este? Bueno, la fórmula de este, como podemos ver, es y al cuadrado entre n, y aquí lo tenemos, que vendría siendo la y, la sumatoria total al cuadrado multiplicado por sí mismo entre n, el número total de réplicas, y le damos enter, y aquí lo tenemos. Y bueno, ahora sí pasamos con la tabla ANOVA. Y bueno, que la fórmula para suma de cuadrados del efecto A, que en este caso vendría siendo el porcentaje de arcilla, vendría siendo el efecto y al cuadrado entre b por n menos y al cuadrado entre n, que sería nuestro factor común. Y bueno, para calcular este tenemos aquí el comando igual suma producto y seleccionamos lo que vendría siendo el factor y, que aquí lo tenemos, entre b por n menos el factor de corrección, y bueno, le damos enter. Y para calcular el efecto B, o la suma de cuadrados del efecto B, tenemos que hacer el factor yj por a entre a por n menos el factor de corrección. Y bueno, así es como lo calculamos. Igual suma producto, seleccionamos el efecto yj entre a por n menos el factor de corrección, y le damos enter. Y bueno, para el efecto AB, que es la interacción entre estos dos efectos, tenemos lo que vendría siendo acá la fórmula, y para calcularlo sería el factor yj al cuadrado entre n menos nuestro factor de corrección menos el efecto A, bueno, la suma de cuadrados del efecto A menos la suma de cuadrados del efecto B. Y bueno, así es como se miraría. Igual suma producto, seleccionamos acá lo que vendría siendo la suma de las interacciones, que es esto al cuadrado, la suma producto entre n, nuestras réplicas, menos nuestro factor de corrección, menos la suma de cuadrados del efecto A, menos la suma de cuadrados del efecto B, y le damos enter. Y bueno, para calcular la suma de cuadrados del error, bueno, antes de calcular la suma de cuadrados del error, es importante calcular la suma de cuadrados del total, porque sin esto no lo podemos calcular. Y bueno, para calcularla tenemos que utilizar el comando igual suma producto, y seleccionamos todos los datos de nuestra tabla, todas nuestras réplicas, menos nuestro factor de corrección, y le damos enter.
y así lo obtenemos. Y bueno, ya para calcular la suma de cuadrados del error aquí tenemos la fórmula: la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados del efecto A menos la suma de cuadrados del efecto B menos su interacción, que aquí está, y le damos enter. Ahora sí, para calcular los grados de libertad tenemos aquí las fórmulas, que vendría siendo los niveles de A menos 1, niveles de B menos 1, niveles de A menos 1 por B menos 1 para la interacción. El error sería los niveles de A por B por las réplicas menos 1. Y bueno, para el total sería los niveles de A por los niveles de B por las réplicas menos 1. Y aquí las tenemos, cada una de las fórmulas ya aplicadas. Sería este que está seleccionado aquí, los niveles de A, los niveles de B, los niveles de cada uno de ellos menos 1 multiplicados. Aquí está. Y pues este. Y bueno, ahora pasamos con el cuadrado medio, que bueno, esta es una fórmula simple, debido a que es aquí lo podemos observar, que es la suma de cuadrados entre los grados de libertad, así con cada uno de estos. Seleccionamos y le damos enter. Y bueno, ya una vez calculado el cuadrado medio, ahora solo queda calcular la f calculada. Y bueno, esta se calcula con la siguiente fórmula para el efecto A, que es el cuadrado medio menos el cuadrado medio del error, como podemos observar aquí en la tabla nueva. Y para el efecto B tenemos lo mismo, que es el cuadrado medio del mismo entre el cuadrado medio del error. Y para la interacción, el cuadrado medio del mismo entre el cuadrado medio del error. Y le damos enter. Y bueno, ahora para calcular f crítica tenemos la fórmula de distribución.f.inf y colocamos nuestros grados de libertad, los grados de libertad del efecto A y los del error. Para el siguiente es lo mismo, el mismo caso, la misma fórmula. Colocamos el comando igual distribución, grados de libertad, sus grados de libertad correspondientes del efecto y los del error. Le damos enter y lo obtenemos. Y bueno, para este mismo es el mismo caso del efecto A y B, o la interacción. Y bueno, pasando con los valores de P, estos los calculamos con la fórmula igual distribución.f.cd. Colocamos F0, los grados de libertad, los grados del error. Así con cada uno de ellos. Los grados, bueno, el comando igual distribución.f.cd, colocamos primero la F0 del efecto B, los grados de libertad del efecto B y los grados de libertad del error. Y bueno, ya por último es lo mismo, colocamos el comando igual distribución.f.cd, colocamos los f calculada de la interacción, los grados de libertad de la interacción y el error, los grados de libertad del error, y le damos enter. Y bueno, ya por último queda seleccionar o decidir o tomar nuestra decisión, que bueno, en estos casos acá tenemos nuestro criterio de rechazo, el cual nos dice que si F0 es mayor a F crítica, se rechaza la hipótesis nula. Y por otra parte tenemos que nos dice si F0 es menor a F crítica, se acepta la hipótesis nula. Y como podemos observar, F0 o F calculada, en este caso, todos son mayor a F crítica. Por lo tanto, se rechaza H0. Y como conclusión a que se nos haya rechazado H0, tenemos que, bueno, como conclusión final, tenemos que F0 es mayor a F crítica en todos los efectos, como podemos observar en el efecto A, efecto B y en su interacción. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Lo que nos quiere decir que el efecto A, que es el porcentaje de arcilla, y B, que es la temperatura, influyen en el proceso de blanqueo y a su vez en la calidad del producto, que en este caso sería el aceite. Y bueno, ya después, una vez realizada nuestra tabla nueva, pasaríamos a realizar su comprobación en Minitab. Y bueno, ahora sí, para realizar la comprobación en
En Minitab es necesario colocar nuestra tabla de datos que ya habíamos realizado anteriormente. De este lado ya la tenemos. Y bueno, nos vamos a Minitab. Abrimos una nueva hoja. Y bueno, para realizarlo tenemos que irnos a lo que vendría siendo el apartado de estadísticas. Nos vamos a DOE, factorial, y creamos un diseño factorial. Y bueno, nos venimos aquí y seleccionamos diseño factorial completo general. El número de factores 2. Los diseños. El nombre de los diseños tiene que ser el mismo que, bueno, ya hemos utilizado antes, que en este caso es este. Podemos copiarlo y pegarlo, como podemos observar aquí. Y bueno, el número de niveles. Es importante colocar el número de niveles que también tenemos, que en este caso en el efecto A tenemos 4 y en el efecto B tenemos 3. Y el número de réplicas son 2. Le damos a aceptar. Nos venimos aquí a factores. Y bueno, ya una vez aceptada la opción anterior, nos va a abrir esta opción. Entonces, es importante colocar el tipo de dato que es, si es numérico o es un texto. Y colocamos lo que vendría siendo nuestros niveles, que en este caso aquí está. Y bueno, aquí está. Ya le damos a aceptar. Aquí están ya seleccionados y le damos a aceptar. Y aquí en opciones es importante desactivar esta opción que tenemos aquí, debido a que si no nos va a aleatorizar nuestras réplicas, y le damos a aceptar. Una vez ya configurado lo que vendría siendo nuestro diseño factorial, le damos a aceptar y nos crea nuestro diseño factorial. Bueno, tenemos que agregar una nueva columna con un nombre de acabado. ¿Qué es el acabado? Bueno, para eso necesitamos la tabla anterior que ya hemos realizado en Excel. Y bueno, ¿qué nos dice aquí nuestro diseño factorial? Nos dice que el efecto A de 0.8 con el efecto B tienen una interacción. Es la réplica, la primera réplica que están realizando. Y por consecuente el 0.8 con el 100 y el 0.8 con el 110. Para esto tenemos que realizar un acomodo de esta manera. Se puede dejar presionado el botón control al momento de copiar algo y lo podemos pegar. Ahí está. Así con cada uno de estos. Nos va a ir pidiendo del 0.9 el efecto A con cada uno del efecto B. Así como le estoy dando clic en este momento. Y ya una vez terminado nos va a pedir con el efecto de la parte posterior o la parte de abajo, de la parte inferior. Y bueno, así como lo estoy seleccionando. Y bueno, así vamos a ir copiando cada uno hasta obtener toda nuestra columna de acabado. Nuestros datos los copiamos y los pegamos. Y bueno, ya una vez obtenido nuestra columna de acabado, podemos ya ahora sí comprobar nuestro programa Excel. Nos venimos aquí a estadísticas, DOE, factorial, analizar diseño factorial. Seleccionamos nuestra tabla de acabado, nuestra columna de acabado. En términos y en todas estas opciones lo dejamos tal y como está por el momento y le damos a aceptar. Y como podemos observar, ya nos generó lo que vendría siendo nuestra tabla de ANOVA, que la vamos a copiar. Y bueno, ya podemos pasar a la comprobación de nuestro ejercicio anterior, que bueno, vamos a darle copiar y pegar. Y aquí lo podemos observar. ¿Y qué nos dice? Bueno, podemos observar que los grados de libertad son los mismos. La suma de cuadrados del efecto A es 3.70 y 4.04 del B. 3.70 y 4.04 del B. Y podemos concluir, bueno, todos los datos coinciden. Por lo tanto, podemos concluir que nuestro ejercicio es correcto. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.